Julieta González, bienvenida. Gracias, María. Sí, última etapa del concurso 2021. Es su primer participación en el concurso. En el marco de Sí. ¿Esto? Sí. ¿Cómo te has sentido? Bien, muy bien recibida, muy bien acompañada. Te cuento. Le voy a hacer la palabra para su presentación y luego, si quiere, no sucede, no sé. ¿De acuerdo? Adelante. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Julieta González, tengo 34 años. Nací y me crié en Mendoza. Mis papás, Inés y Fernando, son los dos profesionales. Mi papá es ingeniero, mi mamá es profesora de matemática y física. Tengo una hermana menor, Eugenia, que actualmente vive en el exterior. Bueno, un poco eso existe mi familia de origen. Actualmente yo estoy en pareja hace más o menos 14 años con Nicolás, con quien en parte de nuestro proyecto fue venirnos a vivir acá a la Patagonia, a Neuquén concretamente. Nicolás nació y se crió en Chubut, estudió en Mendoza, estudió ingeniería en petróleo y por eso, bueno, un poco también eso es lo que nos trajo aquí a Neuquén. A Neuquén vine a vivir hace más o menos 7 o 8 años. Yo ya estaba recibida en ese momento. Yo estudié abogacía en la Universidad de Mendoza. Me recibí en el 2013, a fines del 2013, así que ya llevo más o menos 10 años de ejercicio de la profesión. Y trabajé inicialmente en un estudio jurídico en Mendoza, en donde un poco me tocó litigar en todos los fueros, hacíamos casos civiles, laborales, de familia, penales, o sea, tenía un poco, digamos, pude aprender en esos primeros 2, 3 años de ejercicio de la profesión, un poco recorrer los pasillos de tribunales en general. Cuando me vine acá a la provincia, en el 2016, si no me equivoco, ingresé a trabajar en la Subsecretaría de Ambiente. Ahí estuve 3 años aproximadamente hasta que se abrió el concurso para asistente letrado de la Fiscalía de Delitos Ambientales. Ahí, como bueno, yo venía un poco trabajando ya en temas ambientales dentro de la provincia, concursé y gané para este cargo, y desde el 2019 formo parte del Ministerio Público Fiscal. Un poco esta experiencia, digamos, previa, creo que me fortalece en cuanto a que conozco lo que es trabajar desde el privado, conozco también lo que es trabajar desde la administración pública, y hoy ya llevo 4 años trabajando en la Fiscalía. Cuando ingresé a la Fiscalía concretamente de Delitos Ambientales, está liderada por el doctor Brady O'Gale. Es una fiscalía que se creó hace 4 años, es decir, que cuando yo concursé es una fiscalía que no existía previamente, que hubo que conformar un equipo de trabajo, ese fue uno de los grandes desafíos, y que además tiene, bueno, todo básicamente casos nuevos y casos que antes no se trabajaban en forma tal vez tan unificada como se están haciendo a partir de la creación de esta fiscalía. Como también es una fiscalía nueva, sí me tocó para aprender lo que es la litigación en el ámbito penal y aprender un poco de lo que se trata el trabajo del Ministerio Público fuera de esta fiscalía tan específica. Me tocó prestar colaboración con numerosas otras fiscalías. Asistí no solo, digamos, a audiencias o a trabajos dentro de lo que es la Fiscalía de Delitos Ambientales, sino que también presté colaboración con la Fiscalía de Robos y Hurtos, de Delitos Flagrantes, y más fuertemente con la Fiscalía de Delitos Sexuales. Dentro de esta posibilidad de colaboración que tuve con ellos, fue un poco debido a que por la pandemia se dejaron de realizar principalmente juicios por jurados, con lo cual cuando se lo permitieron las circunstancias, se retomó fuertemente con la realización de estos juicios, y asistía el doctor Brady en la preparación y durante los juicios, durante 3 juicios por jurados y 1 o 2 juicios con jueces técnicos, perdón. Así que bueno, un poquito esa es mi experiencia, mi transcurso aquí por la provincia. Y bueno, y hoy me motiva, la verdad, es crecer dentro de la estructura del Ministerio Público. Creo que habiendo pasado por lo que es el privado, por el público desde la administración y desde la administración de justicia, creo que en el Ministerio Público encontré mi lugar, un poco encontré el lugar en el que puedo
prestar un servicio a la comunidad. Creo que eso es muy importante desde el Ministerio Público, que prestamos un servicio esencial para que se concreten el acceso a la justicia y los derechos humanos en la sociedad. Creo que ese rol que tenemos como servidores públicos y dentro del sistema de justicia es fundamental. Me gusta el rol que tiene el Ministerio Público, no solo como, digamos, la parte de la litigación, sino la gestión del conflicto. Me gusta también la parte de el rol que tiene la Fiscalía en la articulación de salidas de conflicto. He participado en mesas interinstitucionales, he participado en capacitaciones y demás, no solo trabajando desde lo que es la sanción, o sea, el camino hacia la sanción penal, sino también en la construcción de salidas alternativas y de prevención de los conflictos. Así que eso es fundamentalmente mi pequeña historia. Muy bien. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Buenos días. Bueno, ¿cuáles considera usted que son sus fortalezas? ¿Qué herramientas entiende usted que tiene para ejercer este cargo de fiscal de caso? Bueno, como mis fortalezas, creo que soy una persona trabajadora y comprometida. Creo que le dedico mucho a mi trabajo en el sentido de que lo hago realmente convencida, lo hago desde ese compromiso de que creo en lo que hago. Creo que también una fortaleza que tengo, y esto me ha llevado justamente el que asumí en una fiscalía que todavía no tenía un equipo de trabajo, es la gestión de los equipos, es un poco la gestión del recurso humano que tiene también la fiscalía y que tan importante es para satisfacer ese servicio de justicia. Creo que además soy buena escuchando y que eso me permite tener buenas herramientas para la gestión de los conflictos, que es fundamental en el rol del Ministerio Público. No solo en lo que es, digamos, justamente llevar adelante un caso, un juicio y demás, sino también ejercer la escucha activa de las víctimas, tener empatía con las víctimas y ofrecerles, explicarles y ayudarles a transitar lo que es un proceso en su integralidad. Gracias, doctora. Doctor, ¿qué opinión tiene del acceso de los defensores particulares a los legajos? Porque la crítica que se hace es que no tienen acceso o que tienen restricciones para acceder a los legajos. ¿Es cierto eso? ¿Qué hay de cierto que hay legajos o partes de los legajos al que no tienen acceso? Como que hay legajos paralelos o a los que no pueden acceder los defensores, sobre todo los particulares. Bien, en mi experiencia eso no ha sido un problema, siempre he tenido muy buena relación de trabajo con los defensores, entiendo que su rol también es esencial en el servicio de justicia y se les brinda todo el acceso irrestricto a el legajo de investigación, puntualmente a todas las evidencias recolectadas. Sí es verdad que a veces tenemos algún documento interno, pero que son con ya apreciaciones personales, o sea, tenemos notas que uno va tomando de determinada situación de un legajo y demás, pero eso es una herramienta de trabajo del Ministerio Público y de ninguna manera es una ocultación de información hacia la defensa, sino que es tal vez algo que tenemos idea de hacer o un camino de investigación que queremos seguir a futuro y que por ende no es parte de lo que es el legajo público en el que consta la recolección de los elementos ya objetivos de prueba con los que vamos a avanzar o no en la investigación. Bien. ¿Qué rol tienen los asistentes letrados en las audiencias? Bueno, el rol que me ha tocado a mí es principalmente como asistente a las audiencias. Por ejemplo, cuando la última audiencia que tuve el viernes era una audiencia de impugnación, yo había ido al juicio por jurados y el doctor Breide, quien lideraba la posición de la fiscalía, él no había asistido al juicio, lo habíamos hecho con la doctora Moreira, con lo cual yo lo asisto a él en proporcionarle todas las herramientas que él tal vez no conoce algún detalle que sucedió en el juicio, si los jueces consultan algo específico, y también de proveerle toda la información de antecedentes jurídicos, casos, o sea, buscar todas las alternativas que pueda haber en el juicio. Pero también hay otras audiencias en las que tenemos un rol preponderante, como pueden ser tal vez la numerosa cantidad de audiencias de formulación de cargos que se fijan, que en general las realizamos los asistentes letrados. Hoy ese es el rol que a mí me toca cumplir, y he asistido sola a múltiples audiencias, pero en general, digamos, en las audiencias más importantes, ya durante el juicio o en las etapas subsiguientes,
asistimos justamente al fiscal brindándole estas herramientas porque realmente es compleja la litigación oral, es muy desafiante y requiere respuestas inmediatas y obviamente tener un equipo es fundamental. Por último, ¿qué opinión tiene del fallo Starley? Bien, bueno, un poco adelanté mi opinión en el examen oral. Creo que el fallo, si bien había una alternativa que planteó la Fiscalía, evidentemente no fue la adoptada por el tribunal. La alternativa planteada por la Fiscalía era que, planteando la complejidad que tenía Starley, que era un caso que había sufrido un poco las vicisitudes que tuvimos durante la pandemia, además había sufrido un reenvío, era algo que no estaba previsto originalmente en el sistema del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón, esto de tener que hacer un nuevo juicio. Creo que el plazo de 3 años es un plazo razonable para realizar un juicio, pero también tal vez no es un plazo razonable para hacer 2, y más en el contexto de la pandemia. Creo que por eso la opción que planteó la Fiscalía de la reposición de plazos era una situación o una salida distinta, sin duda, pero que daba respuesta al caso. Creo, no obstante, que la opinión del tribunal obviamente es válida. Entiendo que la declaración de inconstitucionalidad del plazo, siguiendo un poco lo que ya fue el fallo Price de la Corte Suprema, que es un caso de Chubut muy similar a lo que sucedió acá, en el que ya ellos sientan la posición de que la extinción de la acción es una cuestión que debe ser regulada por el Código Penal y no en los códigos procesales. Y sin embargo, digamos, hay que distinguir claramente, porque muchas veces lo que hoy nos sucede es que dicen, bueno, entonces vamos a tener procesos extensísimos y tal vez en un homicidio vamos a estirar 10 años de investigación, y creo que esto no tiene que ser así. Creo que el plazo razonable, en base a lo que opina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es totalmente algo distinto y procesal realmente, que difiere de lo que es el plazo de prescripción, y en un caso el plazo de 3 años aún así puede ser razonable, aunque no esté vigente en su plenitud el artículo del Código Procesal Penal. Y en otro caso, como Starley, puede ser que el plazo razonable de 3 años, o que el plazo de 3 años no sea el razonable, porque también hay que tutelar el derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima. Esta semana hay una audiencia en el Tribunal Superior por otro caso similar, es un caso de abuso sexual infantil, en el que hay una condena de primera instancia, hay un reenvío hacia un nuevo juicio, y realmente dejar impune un caso como ese también es una decisión muy compleja, privando el acceso a la justicia a una niña víctima. Con este fallo, entonces, ¿qué posición asume el Ministerio Público Fiscal en relación al trabajo, la organización y respetar los tiempos? La posición del Ministerio Público Fiscal es trabajar como si el plazo de 3 años estuviese vigente. Esa es la instrucción que tenemos del doctor Jerez, y esa es la instrucción que creo que todos coincidimos y respetamos. De hecho, si vemos, por ejemplo, los casos más resonantes de este año, de los femicidios que hemos tenido, 3 personas ya tienen su condena perpetua, y el hecho fue cometido a principios de este año. Es decir, que no porque tengamos que se haya declarado la inconstitucionalidad del plazo, desde la Fiscalía nos relajamos, digamos, con lo que es la investigación. Por el contrario, creemos, o creo personalmente, en que el cumplimiento del plazo y de la premura de la investigación... Disculpe que le interrumpa, ¿se declara la inconstitucionalidad del plazo en este fallo? ¿En cuál? Declarar del artículo. Del artículo, pero Sí. efectivamente del plazo o de otra cuestión. Como, perdón, no. No, porque dice declara la inconstitucionalidad del plazo. Sí. No, bueno, del artículo en cuanto establece este plazo. Las consecuencias Claro, la de transcurrir el plazo, tal que cual. no es lo mismo, no es No, el plazo sin lo que duda, se declara sin duda. inconstitucional. Sino la extinción de la acción a partir Exacto. del cumplimiento del plazo. Es eso Sí. lo que declara la inconstitucionalidad, no el plazo. Exacto. Con lo cual el plazo queda como ordenatorio de alguna manera igualmente. Por mí está bien, muchas gracias. Retomando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Retomando la pregunta de la consejera, de alguna manera se desnaturaliza lo que fue este código que está vigente hace 9 años, si mal saqué la cuenta. Pues justamente uno de los pilares, o en la discusión en la reforma, se hablaba de la fatalidad de los plazos. Por lo tanto, la puerta quedó abierta para que, si no son 3 años, pueden ser un poco más. Es una cuestión que escapa
seguramente a usted una política del Ministerio Público Fiscal, pero hoy le abrió la puerta, eso es lo concreto. Por lo tanto, se desnaturalizó lo que sería el código original al cual se ha hecho tanto hincapié y ha sido ejemplo en todo el país. Digamos, de alguna manera. Es un análisis medio más que una pregunta, ¿no? Yo la voy a llevar a otro concepto, a ver su opinión, respecto al juicio directo. Usted sabe que hay dos proyectos presentados en la legislatura. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Arranquemos por ahí y le sigo preguntando. Bien, bueno, en mi experiencia el juicio directo sería una ventaja. Creo que hay muchos casos, particularmente me tocó en el primer momento, cuando el doctor Vélez estaba también a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, me tocó participar de muchos procesos flagrantes, y además desde la Fiscalía de Delitos Ambientales tenemos dos ejes. Uno son los delitos ambientales, que son delitos complejos que entran en otro tipo de investigación, pero también tenemos todo lo que son delitos contra los animales, que se asemejan mucho a lo que son los delitos flagrantes. Con lo cual, en general, nosotros llegamos como Fiscalía a una formulación de cargos sin más prueba que producir. Es decir, llegamos a la formulación de cargos prácticamente con la investigación cerrada. Y esto nos permitiría abrirnos esta puerta al juicio directo. Creo que es una salida rápida, que en otras provincias está bastante también transitada. En Mendoza, por ejemplo, existe el juicio de flagrancia, es un juicio también muy rápido y bastante sencillo. Y en ese sentido creo que nosotros nos beneficiaríamos mucho de tener esta instancia. Sin embargo, también entiendo que hay situaciones de coyuntura que hacen que sea, digamos, que no sea nada más necesaria la sanción de la ley, sino también acompañar en la estructura. Por ejemplo, hoy el sistema carcelario está en una situación bastante compleja, con lo cual obtener condenas más rápidas sin tener un complejo penitenciario que pueda recibir a las personas que son condenadas, entiendo, es una limitante importante, porque tendríamos una muy buena herramienta, pero que en la práctica también se vería desnaturalizada de alguna manera. Y dígame, ¿y cómo lo analiza usted respecto de la garantía constitucional que tiene el imputado cuando el defensor, por ejemplo, tiene que presentar prueba de descargo? ¿No se estaría afectando un derecho constitucional? Porque directamente el defensor ya no tiene hoy inserción en ese esquema. Queda todo concentrado en lo que diga la Fiscalía. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, por supuesto que hay que dejar un plazo razonable para la defensa. Sin embargo, tenemos casos, como dije, hechos de flagrancia, hechos que son bastante sencillos en lo que hace la investigación, y que en una reunión también, entiendo, desde la defensa con el asistido, podrán recolectar alguna evidencia si es que tiene alguna defensa. Son casos en general muy sencillos, no son casos complejos que requieran un tiempo de investigación de mayor prudencia. Y sin embargo entiendo que estaría perfectamente habilitado el defensor para solicitar un plazo razonable dentro del cual realizar este juicio. Por ejemplo, entiendo si dice que necesito 15 días para recolectar evidencias y luego realizar el juicio, de todas maneras sería también una posibilidad, obviamente analizando cada caso en concreto. ¿Usted ha tenido oportunidad de participar en algún juicio por jurado? Sí, participé en 3 juicios por jurados, todos de abuso sexual infantil. Por último, analizando su legajo personal, veo que durante el último tiempo, por ejemplo, año 2022 hay 139 días de licencia, año 2023 70 días, si bien gran parte de ello tiene que ver con licencias por enfermedad. A mí en esa parte me interesaría saber cómo se encuentra actualmente, sin que me diga una cuestión tan delicada, ¿no? Pero porque tiene que ver un poco con en qué condiciones está en caso de ser designada para que pueda asumir un cargo digamos, de más responsabilidad de la que tiene hoy. Sin duda entiendo correcta su pregunta, perdón. La situación fue que, bueno, en septiembre de 2028 tuve un accidente, me fracturé una vértebra, con lo cual estuve 5 meses de licencia, estuve con un corsé plástico y por eso me impedía, bueno, básicamente ir a trabajar. Por suerte, desde principios de febrero de este año ya tengo el alta médica,
y no he tenido ninguna consecuencia posterior, no he tenido que pedirme luego días de licencia después de esto. Así que bueno, fue una situación puntual e imponderable en algún punto. Está superando. Sí, Está bien. Bueno, gracias. no, por favor. Doctora, buenos días. Bueno, Bueno, en principio, usted trabaja en la Secretaría de Ambiente y de Servicios Ambientales. sí. ¿Qué cantidad de causas manejan? Cantidad de causas manejamos, bueno, en cuanto a los delitos de animales, estamos manejando más o menos el ingreso es de 2 o 3 causas por día. Es realmente bastante importante el ingreso a partir de un convenio firmado entre el Ministerio Público Fiscal y el gobierno de la provincia. Hay una aplicación web que se llama AMVOS, en la que la idea es que la ciudadanía puede directamente iniciar su denuncia a través de cualquier teléfono Android. Esto un poco, la idea original de esto fue justamente la gestión del conflicto, porque desde la Fiscalía, cuando se creó, una de las primeras situaciones que se detectó fue que muchos de los conflictos que involucraban animales terminaban en las redes como escraches en algún tipo de justicia por mano propia, y realmente se buscó calmar esa situación y ofrecer esta herramienta alternativa para canalizar pacíficamente los conflictos. Esto estamos recibiendo entre 2 y 3 denuncias por día. Estas denuncias ingresan directamente a la Fiscalía nuestra y no asignación de casos, con lo cual gran parte, bueno, como la estadística general del Ministerio Público, van a archivos o desestimaciones. Sin embargo, tenemos también convenios con varias municipalidades, el más importante la Municipalidad de Neuquén, con lo cual prácticamente hoy el 100% de los casos que ingresan en temas de animales se trabajan a través de este convenio con la municipalidad y por lo menos se hace una visita al domicilio y se constata la situación del animal. Es decir, no van a un archivo o una desestimación directa, sino que se realiza la canalización de alguna forma de esa situación previo a el archivo de la desestimación, que sería en caso de, por ejemplo, que el animal está bien. Respecto a delitos ambientales, la estadística es, bueno, cada vez hay más ingreso de causas por delitos ambientales. Cuando tomamos la fiscalía hace 4 años, prácticamente había entre 0 y 10 denuncias en total por maltrato y crueldad animal y por delitos ambientales. Hoy estamos en muchísimas, una escalada bastante importante, que si bien es abrupta en lo que es animales, como les digo, más o menos son unas 600 denuncias que tramitamos al año, en lo que son delitos ambientales, de todas maneras ha mantenido también un sentido ascendente, y la diferencia que tienen estos delitos ambientales es que son causas mucho más complejas. De hecho, las que hemos formulado cargos y las que estamos por formular cargos ahora ya en estos días, todas están declaradas causa compleja por la judicatura, con lo cual tienen plazo especial de investigación y demás. Es decir, que la fiscalía un poco se divide entre hechos prácticamente flagrantes y estos hechos de investigación mucho más complejos. Eso, ¿le puedo hacer una pregunta? La competencia en razón del territorio, en lo ambiental, Es toda la es provincia. toda la provincia. Sí. Sí, la competencia de la Sí, sí. Fiscalía, por ser una fiscalía especializada, muy especializada, trabajamos en toda la provincia en lo que son delitos ambientales, lo cual nos lleva también a viajar seguido, a haber litigado en todos los pueblos de la provincia, o sea, en las 5 circunscripciones, y lo que es animales sí es solo primera circunscripción. Bien, y con respecto al artículo 129, ¿la están cumpliendo en Fiscalía? Que es cuando se noticia de algún delito, sea por vía del diario, algún reportaje o algo, ¿cómo Sí, están trabajando? sí. ¿Cumplen? Por lo menos en lo que llega a conocimiento nuestro, que obviamente tiene que estar, digamos, en el diario o algo así, sino que por supuesto que sí, que iniciamos muchas investigaciones de oficio. Gran parte de las investigaciones ambientales son iniciadas de oficio, no así de animales, pues bueno, no es tan frecuente, pero eventualmente también hemos tenido alguna por delitos contra animales. Pero sí, ¿Y se cumple con el plazo de los 60 días? ¿O en todo lo posible, sí, siendo las investigaciones ambientales bastante más complejas, en general tenemos unos días más de investigación de la investigación preliminar. Bien, ¿y cómo juega el principio de independencia e imparcialidad en un fiscal? ¿El fiscal debe ser imparcial? El fiscal debe ser objetivo, porque es parte del proceso. Sin duda que bueno, venimos a representar una parte, venimos a representar los intereses de la sociedad y de la víctima muchas veces cuando no hay una querella. Pero tenemos que ser objetivos, es decir, nuestro trabajo se basa en
si tenemos una víctima, la escucha activa de la víctima, en creerle a la víctima, pero también en recolectar elementos objetivos de prueba que nos permitan aseverar o no acompañar a la víctima tal vez en sus pretensiones. Tenemos lamentablemente muchas veces que la víctima viene con un relato que luego no lo podemos corroborar con algún elemento objetivo de prueba, y en ese caso no podemos prosperar. Es decir, que no somos imparciales, pero sí tenemos un deber de objetividad. Buen día, doctor. Buen día. Quería consultar si conoce la acordada 5024, que es sobre pericias informáticas de los teléfonos celulares. Bueno, Sí, por el número no la recuerdo, pero por el contenido sí. bueno, es justamente si me puede comentar un poco el funcionamiento de la misma. Bueno, realmente. Bueno, es fundamental hoy todas lo que son, digamos, no solo el cibercrimen, sino también las evidencias digitales son algo que forma parte esencial de todos los procesos penales. Es habitual que secuestremos elementos informáticos como parte de la investigación, tanto teléfonos celulares, computadoras, en general pendrive, discos, se secuestra bastante ese tipo de elementos. Lo primero que hay que considerar es que para poder efectuar el análisis necesitamos una orden judicial que ordene la apertura de eso, si esto es parte ya de una intrusión a la privacidad de la persona, con lo cual desde la Fiscalía siempre se solicita como primera medida la orden de apertura, una vez secuestrado el elemento. Y luego tenemos dos vías de canalizarlo, uno es a través de la DAFI, que es un organismo de la policía, y otro es a través del Gabinete de Pericias Informáticas. Estas dos no es una cuestión de que una sea mejor que la otra, las dos hacen muy buen trabajo. En general lo que vamos a depender de una u otra es lamentablemente el plazo que tenemos para realizar la apertura. El gabinete, al recibir elementos de toda la provincia, de un montón de causas de todo el Poder Judicial de toda la provincia, no solo penales, muchas veces tiene un plazo que nos complica cumplir con los 4 meses de investigación, y enviamos los elementos a la DAFI, a la policía, que tiene tal vez un plazo más rápido de respuesta. A cualquiera de las dos, lo que se hace, lo que es fundamental es siempre, a partir del secuestro, y esto sí es parte de la tarea del fiscal, es que ese elemento esté correctamente embalado, rotulado y secuestrado, ¿sí? No es nada más, en este caso, lo que se requiere la cadena de custodia, sino que además hay una faja especial para teléfonos celulares, es una faja plateada grande, el aparato tiene que estar apagado, tiene que cumplir con todas las formalidades porque, digamos, y va embalado sin, digamos, o sea, como que va adentro de un sobre, como que sería la cadena de custodia, la etiqueta en este caso. Esto lo que nos va a permitir es que, por un lado, el teléfono no pueda ser accedido en forma remota para borrar los datos, que es algo fundamental que tenemos que también preservar. Si el aparato sigue prendido, una vez que se conecta a la señal, uno podría ingresar remotamente y borrar el contenido o alterar el contenido del dispositivo. Es decir, que el momento del secuestro es fundamental. Y en general se capacita a la policía, que es la que realiza el secuestro, para que se lo realice de la forma correcta. Y en caso de que como asistente o como fiscal estemos en el lugar, por supuesto que parte del trabajo es verificar que eso se cumpla. Lo mismo que con una computadora, se le sellan todos los puertos, se embala y no hay, digamos, en este caso la etiqueta es para teléfonos móviles, pero con la misma etiqueta lo que se hace es cerrar todos los puertos para que nada de información pueda entrar o pueda salir de ese dispositivo. En esas condiciones se envía tanto a la DAFI como al gabinete. Y ellos lo primero que verifican es la integridad de este sellado, previo a todo análisis. Recién ahí ellos tienen estos elementos, bueno, de su FED y demás, para poder generar una copia del dispositivo sin alterarlo y en general sin prenderlo. Gracias. Bueno. Yo quería preguntar, porque trabajé mucho para que estuviera la Fiscalía, ¿cómo está funcionando? Está efectiva, tendría que tener mayor capacidad de acción. ¿Creen que está, digamos,
funcionando como lo necesita la provincia o necesitan un poco más? Bueno, siempre un poco más es bienvenido. Sí. Pero no, creo que estamos funcionando muy bien a partir del año, de hace ya un poquito más de un año. Hay un asistente técnico que concursó, es una ingeniera química, aparte de la estructura de la unidad fiscal, digamos, replicando lo que sería la unidad fiscal de delitos económicos, tal vez que tiene 2 contadoras. Nosotros también tenemos personal calificado dentro de la unidad fiscal. Contamos con una ingeniera química y un licenciado en saneamiento ambiental. Hoy que ellos nos dan todo lo que es el soporte técnico. Bueno, yo también hice mi maestría en Derecho Ambiental y nos abocamos fundamentalmente a la atención de estos casos más complejos. Aparte de ello, tenemos personal obviamente administrativo de la Fiscalía y yo creo que hoy el desafío más grande que tenemos es que la ley penal es bastante limitada en cuanto a los tipos penales que protegen el ambiente. Lamentablemente hoy no hay dentro del Código Penal ningún tipo penal que proteja el ambiente como bien jurídico tutelado, sino que lo encontramos a partir de alguna dispersión normativa en la ley 24051, en, digamos, algunos tipos penales así bastante dispersos, y hay un montón de situaciones que son muy importantes para la ciudadanía y que no tienen hoy un reflejo en el ámbito penal. Por ejemplo, lo que es la protección de bosque nativo, la ley de bosque nativo no establece tipos penales. Y sin embargo, muchas de las denuncias que tenemos son por tal vez alguna intrusión dentro del bosque. Con lo cual se tiene que trabajar, lamentablemente, desde el delito, por ejemplo, de daños, que no es un delito propiamente ambiental, pero bueno, de alguna manera buscamos relacionarlo. Es por eso que uno de los sistemas que tenemos de trabajo de la Fiscalía es abordar casos aún cuando sabemos que no hay un tipo penal específico, pero sí por el artículo 17 del Código Procesal Penal que nos permite igual participar en la solución del conflicto que surge a partir del hecho. Y desde esa perspectiva podemos ampliar un poco el ámbito de actuación de la Fiscalía y no limitarnos exclusivamente a lo que es el daño ambiental con residuo peligroso, que sería como la estrella de la 24051. Ah, doctora, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias.